de capacitación. Hicimos una hora, pero realmente vamos a ver si podemos adelantar mucho. El pasado martes debimos empezar. Por favor, no me le ponga la mano en la presentación. Alguien le puso la mano y si pasa eso, se me va el control a mí y es un problema, ¿verdad? Por favor, solamente circunscríbase a ver la presentación sin ponerle la mano a los controles. Bien, muchas gracias. Entonces, como le decía, pues trataremos de estar en el martes pasado, íbamos a comenzar, pero por alguna circunstancia el sistema no me funcionó correctamente y estamos comenzando. Vamos a estar viendo lo que es inocuidad alimentaria. Ya he visto la presentación que ustedes han realizado en el Infotep virtual. Les invito a los que no se han todavía presentado en el chat, por favor, hacerlo en el foro especialmente para eso, porque es muy importante que nos conozcamos. Solamente voy a presentar yo, a ustedes ya presentarse y son 34 personas. De modo que, por eso es la ventaja de la clase virtual. Entonces, pues, mi nombre, como ustedes ven, es bastante facilito. Aconsti Moquete, soy ingeniero industrial. Tengo una maestría en gerencia de calidad y productividad. Trabajo hace un buen tiempo con lo que son las normas ISO, específicamente la ISO 9001-2015, es la instructor de las normas FISMA, son las normas de inocuidad para los productos que van hacia Estados Unidos. O sea, todos los productos que se van a exportar hacia Estados Unidos deben cumplir con una ley llamada FISMA, que vamos a verla en el manual que les envié, está él. También está el llamado Global Gap, también soy auditor de esa norma Global Gap, además de certificar las empresas que son exportadoras de frutas y vegetales. De modo que ando muy de la mano con lo que es la inocuidad alimentaria. Para comenzar, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Tienen una partecita donde tiene una manita para levantar la mano. Les pido que, por favor, cuando vayan a hablar, antes de hablar, primero levanten su mano y así con muchísimo gusto yo les doy la palabra. Entonces, por favor, ¿quién me responde ahí? Así, sin pensarlo mucho. ¿En qué consiste? ¿Qué es la inocuidad alimentaria? A ver, ¿quién levanta la mano? Félix. ¿Qué te dice Félix para usted? Sí, Sí, maestro. Bueno, maestro. Bueno, a mi entender me la entender inocuidad la inocuidad alimentaria, alimentaria. hay un Hay un micrófono por ahí. micrófono por ahí. Sí, el mío. Ok. Bueno, decía que la inocuidad alimentaria para mí es un conjunto de procesos y procedimientos que permiten que los alimentos estén libres de microorganismos y no permitan hacerle daño a lo que es la salud. Muy bien, gracias. Tenemos por aquí a Lady. Lady Almonte. Adelante, Lady. Sí, es básicamente lo mismo que acaba de decir la persona que participó. Son aquellas características que garantizan que los alimentos no les causen daños al consumidor. Muy bien, una aclaración válida a Félix que dijo algo ahí. Sí, microorganismo va a haber siempre, porque hay patógenos y no patógenos. Tenían los microorganismos que son patógenos, o sea, que hacen daño. En este caso, es una aclaración válida para evitar algún tipo de confusión. Entonces, bien, vamos a quedarnos con esas dos definiciones inicialmente. Vamos entonces a seguir por aquí. ¿De qué? ¿Dónde está esta presentación? Bueno, esta presentación es basada en una guía básica de inocuidad de los alimentos que se preparó hace ya el año 2020, o sea, es reciente, donde financiado por la
Estados Unidos, también Proconsumidor, y el IES es una fundación especializada en lo que es inocuidad alimentaria y sobre todo la parte de formación de las personas en lo que es buenas prácticas de manufactura, las normas FISMA y demás. Entonces, esta guía fue muy buena, yo la consideré bastante adecuada, sobre todo que es simplemente algo que te da las informaciones muy básicas. No está todavía, lo voy a subir ahorita cuando termine la clase, la voy a colocar como un material también, porque está de forma en PDF. La voy a subir cuando termine la clase para que ustedes también la tengan. Es muy buena y la pueden utilizar como ustedes quieran porque realmente es una guía muy adecuada. Desgraciadamente, solo se hizo una sola edición impresa. Entonces, cuando me toca dar capacitaciones personales, no la puedo utilizar, pero es muy rica y muy buena. Sugiero a todos que puedan verla a nivel general. Primero, vamos a comenzar con algunas definiciones. La definición básica en esto es alimento. ¿Qué es un alimento? Es toda sustancia elaborada o semi-elaborada o natural que se destina al consumo humano. Entonces, cuando hablamos de alimento, estamos hablando de algo que usted va a consumirlo, ya sea de forma directa o que sea industrializado. La contaminación es la introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario. Entonces, cuando hablamos de contaminación, es algo que está presente junto con nosotros, porque convive con nosotros o también puede ser introducido. Hay 4 tipos de contaminaciones que vamos a ver y depende de ellas, vamos a tener un alimento inocuo o no. Contaminante, cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otra sustancia no añadida intencionalmente a los alimentos y que pueden comprometer la inocuidad o la aptitud del alimento. Entonces tenemos entonces un contaminante. Una cosa es la contaminación per se, otra cosa es contaminante que va fuera, es extraña a lo que es la desinfección. Es la reducción del número de microorganismos presentes en un medio ambiente por medio de agentes químicos y o métodos físicos a un nivel que no comprometa la inocuidad o aptitud del alimento. La higiene de los alimentos, todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud. O sea, vamos a ver, tengo muchas definiciones y todas muy rápidas, que simplemente ya están escritas. Entonces no hago nada, pues, venir acá a leerle toda la noche, ¿verdad? Creo que por lo menos los conceptos básicos solamente lo voy a leer y después vamos a hacer algunas preguntas relacionadas. La otra es la idoneidad de los alimentos. Es la garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano, de acuerdo con el uso a que se destina. Entonces, un alimento que es idóneo, uso previsto. Vamos a ver ahorita por qué se insiste mucho en lo que sería inocuidad alimentos de acuerdo al uso que se está previniendo. Precisamente, inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso que se destinan. Una instalación, cualquier edificio o zona en que se manipulan los alimentos y sus inmediaciones que se encuentren bajo el control de la misma dirección. Bien, después viene limpieza, habla también de desinfección, lo que es un peligro químico, físico, biológico y también un alérgeno. Antes de pasar por ahí, vamos a ver, porque pedí ahorita que me dieran una definición de inocuidad alimentaria. Vamos a pararnos un poquito ahí en esta definición. Bien, la inocuidad alimentaria tiene que ver con que podamos garantizar que el alimento sea preparado y sea consumido sin que nos haga daño.
de que tenga pues inocuo. Ahora bien, pasa lo siguiente. Usted prepara un alimento, lo hace perfectamente bien, lo lleva con todo su higiene y todo asunto, pero al consumidor muchísimas razones por las cuales se pierde la inocuidad entre el proceso del usuario, entre cosas diferentes. Entonces, vamos a ver. Cíteme, ya que estamos acá, ¿verdad? Estamos en confianza. ¿Cuáles son las causas por las cuales, si usted hace un alimento inocuo en una empresa, puede perder la inocuidad cuando el consumidor se le está comiendo? A ver, ¿cuáles son? Levantando la mano, por favor. Me gustaría saber cuáles son esas causas. Mira, la causa puede ser X. Sobre todo si es una experiencia, me pueden decir su experiencia, aunque no digan la empresa. Mi experiencia está azul. Vamos a ver qué nos dice Brittany Peña. A ver, Brittany. Bueno, maestro, puede ser que Bueno, el maestro, puede ser consumidor que le el dé un consumidor uso inadecuado al producto o una conservación adecuada luego de inadecuado destapar al el producto. o una cosa adecuada luego de destapar el producto. Exactamente. Muy buenos puntos los dos. Excelente. Heidi, ¿qué nos dice Heidi? Para mí también puede ser por daños físicos, biológicos y microbianos, yo creo que son dependiendo de la manipulación que uno le haga, por ejemplo, las instalaciones en la planta, si hay algo que está descubierto a la hora que se esté elaborando el alimento, manipulando el alimento, el gorro que se requiere para preparar ese alimento y poder encontrar pelo y o que estamos de algún detergente y estamos manipulando el alimento y por un descuido se cae algún poquito de detergente en el alimento. Entonces yo me refiero a daño físico, biológico y microbiano. Bien, excelente, muy bien, gracias. ¿Qué nos dice Félix, Antonio? Adelante, Félix. Ah, bueno, ya sí. Sí, maestro. Bueno, Para mí uno de los factores que afectarían la inocuidad es el mismo tema del almacenaje. Ya almacenar de la misma forma ni pueden estar expuestos a la misma temperatura. Y si se usa, por ejemplo, un almacenaje adecuado en uno de los productos o cualquier alimento, esto puede afectar el mismo. Bien, muchas gracias, Félix. Es importantísimo. Ustedes dijeron cosas muy claves. Primero dijeron, vamos a hacer un resumen más o menos de lo que dijeron. Primero, la primera compañera dijo el uso a que se destinan. O sea, si yo hago un alimento para que se coma cocinado y el consumidor se lo comió crudo, no es mi responsabilidad. Comienza por ahí muchas cosas, ¿eh? Hay personas que son cabezaduras. Por ejemplo, hemos visto en los barrios sobre todo, encontramos donde personas hacen así. Se van y compran una carne a la carnicería, la cuelgan en un cordel, le ponen palilito y las moscas le van a eso. Él lo dicen, esa carne se llama bofe, ¿cómo se llama eso? ¿No? Se van y las moscas van y se le meten muchas cosas. Dicen lo que están vendiendo, lo que hacen el bofe, dicen, no, lo que pasa es lo siguiente, si no vienen las moscas y no le hacen eso, no se madura suficiente y no sabe igual. Ahora, evidentemente, también ellos tienen una técnica más, que usan un aceite casi de vehículo, aceite negresísimo, súper caliente, lo meten ahí y supuestamente con el calor le matan todos los gérmenes que pudo haberle metido la mosca. Sí y no, va a depender mucho. Muchas veces las moscas le tienen alguna cosa, pero también la solución que se le da para matar esos gérmenes también es muy fuerte porque el aceite también realmente está muy contaminado. De hace 2 días, los ratones le meten la cola para verse el mismo asunto, lo meten en otro galón, en fin.
la manipulación que tienen esos, a su vez, que son clientes de la carnicería, pero son a su vez los que le dan al consumidor el producto final. Entonces, simplemente la inocuidad se puede perder con muchísimas, pero muchísimas formas. Vamos a apagar el micrófono. Ok. Primero dijo la compañera, como ustedes vieron, con la parte de tener, de no usar, de no dar el uso previsto. Entonces, la responsabilidad no puede nunca ser de la empresa que le vendió la carne a aquella persona que hizo, que frió ese bofe. Imposible. O sea, ellos le dieron la carne bien, pero la persona dañó. Igualmente, hay personas que deciden ellos mismos comerse la carne cruda. Dice, mira, ya la carne cruda, hay carne que se comen cruda. O sea, hay alimentos que se consumen crudos. Por ejemplo, los frutos vegetales se pueden consumir sin ningún problema. Y también hay platos muy buenos que son el ceviche, por ejemplo, que se come también, se consume crudo. Pero la manipulación que le puede dar esa persona que realiza ese producto para poder consumirlo también afecta. O sea, la otra compañera habló de una contaminación química, física, biológica y también en la parte de los alérgenos, que son otras cosas que son ya parte del mismo alimento. Entonces, sencillamente, la inocuidad es la garantía que podemos darle a los consumidores de lo que sale de mi empresa va bien. Ahora, dice un amigo mío que hay personas que necesitan, que por eso que le ponen a los champús la forma de usar. Entonces, ustedes buscan un producto, por ejemplo, norteamericano, en el mercado norteamericano, y tiene como muchísimas cosas escritas. No hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, porque las personas hacen cualquier tipo de cosa para hacerse daño y después la responsabilidad es de la empresa que es fabricante. Entonces, evidentemente, si usted usa, por ejemplo, la carne de res, la corta en pedacitos pequeños, muy pequeños, le echa limón y la consume, le puede hacer daño. Hay personas que piensan que no le hacen daño, porque ellos dicen que el fabricante, la persona que hizo en el matadero, que cortó esa carne, tiene que garantizar la inocuidad. Entonces, ahí viene la parte de las empresas. Yo no puedo garantizarte eso. Si tú estás comiendo algo fuera de lo que es lo establecido, te puede hacer daño. Entonces, la inocuidad es la garantía. Se pierde bajo muchas circunstancias. Vamos a ver ahorita, ahora que nos dé tiempo, cuáles son las cosas que pueden hacer y afectar esto. Por ejemplo, una instalación, yo puedo tener una tremenda fábrica, pero si tengo al lado un vertedero, evidentemente voy a perder inocuidad, porque aunque yo quiera controlar, pongo una pared de aquí al cielo, siempre tendremos entonces la presencia de cosas que salen del vertedero que no se van a poder cuidar y se van entonces a descuidar. Si sube un humo raro, llueve, ya o por una sustancia rara, se quema en el vertedero, llueve y la brisa llega hasta la empresa, todo eso que está ahí se quema en parte, pero no quiere decir que eso que está ahí no va a afectar la inocuidad de los alimentos. Entonces la instalación, los edificios también tienen que ver con esto de forma definitiva. La limpieza, simplemente la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otros materiales objetables. Básico para poder mantener la inocuidad, la limpieza. El manipulador de alimentos, de toda persona que manipula directamente los alimentos, y el peligro es un agente biológico, químico, físico presente en el alimento la condición de que pueda haber o crear un efecto adverso a lo que son los alimentos. ¿Qué componen los alimentos? O sea, vamos a comenzar ahora a ver una composición relativamente fácil. El compuesto básico de todos los alimentos es agua. Ustedes ven algo que está muy sólido, pero tiene una cantidad grande de agua. Por ejemplo, el ser humano tenemos una cantidad de agua altísima.
No se ve, no se nota, pero sí tenemos mucha agua y necesitamos para eso, para vivir necesitamos agua. Entonces, las proteínas se encuentran en un alimento de origen animal, como los huevos, carnes y pescados o la leche y sus derivados, y en algunos de origen vegetal, como legumbres, cereales, frutos secos. Los lípidos o grasas, muchas personas dicen, bueno, la grasa realmente no se puede consumir grasa, ¿no? Pero hay muchísimas grasas que son realmente nutritivas y hacen falta. Por ejemplo, el aguacate tiene mucha grasa. Las nueces, muchas. Algunos pescados, muchas también. Entonces, son excelentes porque te da un nivel energético, te da energía y también proporcionan las vitaminas A, D, E y K, básicas para que la persona pueda tener un desarrollo físico, inclusive, muy importante. Cuando hablamos de composición de alimentos, hablamos de los glúcidos y carbohidratos, también azúcares. Tenemos entonces, los carbohidratos también son importantes. A menos que usted tenga alguna condición que le impida, por ejemplo, que tenga diabetes, quizá le pueda hacer daño, quizá no, le va a hacer daño lo que son los carbohidratos y las azúcares, pero en proporciones bajas son muy importantes. Los niños necesitan, por ejemplo, muchos carbohidratos y azúcares para poder desarrollarse y también necesitan muchas grasas. Incluso, hace un tiempo un programa X denunció que la leche, ya eso pasó ese tema, hace como 4 años, una empresa que vendía leche, fabricaba leche para pasteurizadora, estaba dándole en el desayuno escolar una leche que era por debajo del 2% de grasa. Entonces, se supone que debe ser por lo menos un 4% de grasa cuando hablamos de niños pequeños para su desarrollo psicomotor. Entonces, las vitaminas y minerales también son famosas por lo que es una función especial en la parte de reacciones químicas y metabólicas para el cuerpo humano. Se pueden tener también los carbohidratos en las frutas, los jugos, harina blanca, mermelada, galletas. Entonces son cosas que son básicos para poder alimentar a las personas. Cuando hablamos también, de acuerdo al origen, tenemos diferentes clasificaciones. De acuerdo al origen, pueden ser vegetales o pueden ser animales. De acuerdo a la función nutritiva, pueden ser energéticos, constructores y reguladores. De acuerdo a los componentes, pueden ser proteínicos, grasos, energéticos y secos. Entonces, tenemos entonces esa clasificación de alimentos de acuerdo a muchísimos tipos de origen. Por ejemplo, tenemos, de acuerdo al origen, vegetal o animal. Tenemos entonces en la parte vegetal los frutos, las legumbres y demás. Animal, la carne. También tenemos pescado, que también es una carne, pero es carne de pescado, por supuesto. Proteínicos, grasos y eso que son directamente implicados en. Otra clasificación que tenemos, y ahí vamos a comenzar a hablar de inocuidad un poquito más. Alimentos perecederos y alimentos no perecederos. Los alimentos perecederos son aquellos alimentos que se deterioran rápidamente al ambiente. Y los no perecederos son aquellos alimentos que almacenados al ambiente en condiciones higiénicas normalmente tienen una larga vida útil, por ejemplo, la parte de enlatados. Entonces, muchas veces por su origen se pueden considerar alimentos que son perecederos, pero se pueden conservar y se pueden convertir en alimentos que son no perecederos. Comencemos entonces a ir un poquito para la historia. Cuando los alemanes en la Primera Guerra Mundial tuvieron un gran problema. Ellos tenían que llevarse en una mochila la comida de por lo menos una semana. Evidentemente, cuando eso no había ni siquiera refrigeradores y mucho menos en la espalda de un guardia, ¿verdad? Había un gran problema. Muchas personas morían, no era por la batalla, sino porque morían intoxicados. Otras veces, cuando iban a un país, por ejemplo, que hacen frontera con Francia, Alemania, hacían la invasión, murieron muchos soldados porque los franceses les daban alimentos contaminados a los alemanes y morían una cantidad grandísima.
Incluso era muy común que los alemanes decían, no, vengan, primero coman ustedes y después como yo, para poder evitar precisamente la contaminación. Pero era tan común en la Primera Guerra Mundial ese tipo de problemas que ellos tuvieron que buscar un plan B. Y el plan B fue un invento muy bueno, que fue precisamente hacer lo que se llaman las conservas y sobre todo los productos enlatados. Tomaban los productos, lo cocían o lo ponían fresco, entre ellos también hasta el agua inclusive, y lo ponían entonces en una lata bien tapado, evitaba que entonces el producto se dañara y evidentemente duraba mucho más tiempo. También habían cosas como, por eso ya un poquito más viejo, la parte de ahumar las carnes. La chuleta ahumada no fue ahora que lo inventaron la gente, no, siglos para atrás, para poder conservar la comida más fresca. Entonces ellos hacían esto, sellaban prácticamente la parte externa cuando hacían el ahumado de la chuleta. ¿Alguien ha trabajado con el proceso de ahumado de carnes y nos puede explicar aquí brevemente de qué se trata? Muy breve, o sea, un proceso muy sencillo, no es nada complicado, pero vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué me dice? ¿Quién ha trabajado en un proceso de carnes, de los que están acá? O de embutido también, que son muy parecidos. El ahumado se usa prácticamente en embutidos, en carne, en el pollo. Hay esa práctica yo asumo que ya no la hacen, pero hay una práctica que era muy común en algunas empresas que vendían pollos frescos. Ya supongo que no la hacen. Estoy especulando en ambos casos, pero me cuentan por ahí que había una empresa manufacturaba o más bien vendía pollo fresco. Entonces lo vendía a los supermercados. Pasaban el pollo, lo cortaban, lo ponían entero, etcétera, etcétera, y lo mandaban entonces a los supermercados. Los supermercados duraban, por ejemplo, en una nevera 7 días. Los supermercados en todo el mundo te dicen, mira, yo te voy a recibir tu producto, pero si el cliente no lo compró, te lo devuelvo. Ese es tu riesgo. Entonces las empresas productoras de pollo decían, bueno, está bien, te mandé, por ejemplo, 3.000 pollos para ponerlo en diferentes partes de tu tienda. Ok, pero te devolvieron, por ejemplo, 200 pollos. Estaban frescos, ¿eh? Ya los pollos, después que pasan, por ejemplo, 10 días en un freezer no, porque no se pueden congelar porque es fresco, puesto ahí 5 o 10 días, entonces olían más o menos mal, lo enviaban entonces a la empresa otra vez de vuelta. Mira, eso no se vendió, dame otro pollo que esté bueno. Las empresas lo que hacían originalmente era que lo botaban, no sé qué, pero después hubo una persona muy inteligente, dijo, no, pero espérate, estos pollos lo que hay que hacerle un tratamiento químico. Entonces el ahumado simplemente es eso, tratamiento químico, le meten un químico y eso evita que los materiales que son patógenos dañen el pollo, la carne de res, la carne de cerdo y todo. Entonces es un asunto químico que se le echa para que puedan tener. Químico, realmente no es un químico que haga daño per se, pero un químico. Entonces, esos productores de pollo lo que hacían, está bien, ven, cogían el pollo, lo metían y daban un tratamiento y después te lo vendían, le daban un tratamiento incluso de calor y luego te lo vendían en una mallita, bien bonito, bien cerrado. Usted lo abría, hasta se lo podía comer, inclusive así mismo, hasta se lo puede comer, aún lo venden. El famoso pollo ahumado. Es bueno, ¿verdad? Ese pollo. El pollo ahumado hace ya, no fue ahora, señores, estamos hablando de 10 años atrás. Hace 10 años atrás, esa empresa, una gran parte de sus pollos ahumados eran que lo devolvían como fresco del supermercado. Ellos lo reindustrializaban para poderlo entonces eh, empacar nuevamente y enviárselo al cliente otra vez, pero ya como pollo ahumado, incluso hasta más caro la libra que el pollo normal. Entonces, ellos convertían esos alimentos que eran perecederos
lo convierten en no perecederos a un tratamiento químico. Entonces, ¿qué hacemos en la actualidad? Regularmente hacemos muchas cosas. O sea, por ejemplo, como usted tiene una empresa que cosecha ajo y lo vende en la calle como ajo fresco. Regularmente ya cada vez más las empresas están buscando los medios por los cuales convertir los alimentos perecederos en convertir ese alimento en no perecederos. Los sazones en polvo están convirtiendo los alimentos perecederos en no perecederos. ¿Cómo lo hacen? Igualmente, la química, te toman diferentes químicas, te convierten en eso. Bueno, aquí la gente no habla, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo en qué ustedes trabajan? Trabajan haciendo guantes de pelota. Ayúdenme ahí. O sea, en sus empresas, no tienen que decir el nombre de la empresa, no me interesa el nombre de la empresa. ¿Cómo convierten los productos que son perecederos a que sean no perecederos? Vamos a ver, ¿qué me da una idea de cómo su empresa lo hace? Porque es normal que se haga esto. A ver, ¿quién levanta la mano? Vamos a comenzar entonces aquí a jalar personas, lo que jalar. Bueno, tenemos a Yanna, que tú, Yanna me gustó ese trabajito feo. Yanna, en su empresa, Bueno, una empresa que usted conozca, ¿cómo hacen ellos? yo soy estudiante, Perfecto. pero me imagino, por ejemplo, si yo tengo una empresa y tengo una empresa que vendo hortalizas o frutas, por ejemplo, cebolla, y yo tengo una cebolla que se está un poquito así como que dañando, yo puedo tal vez hacer un encurtido con esa cebolla y venderla así como cebollas encurtidas. Y sería un producto no perecedero y podría como a largo plazo. Perfecto, muy bien, excelente. Brittany, ¿qué nos dice Brittany? Bueno, yo no trabajo en ese ámbito, pero en mis tiempos de estudiantes, la parte de la conservación de los alimentos, participan mucho lo que son los aditivos alimentarios, los conservantes y antioxidantes, el uso de atmósferas modificadas, los vegetales algunos encerados. Y ahora mismo hay una técnica que la vi en una verdura, que es para que dure más, y es un químico que le ponen entonces en la raíz, y eso hace que, por ejemplo, la verdura se mantenga verde por más tiempo. Ah, perfectamente, muy bien. Gracias, Yanna. Vamos con Brittany. Fui yo la que hablé. Ah, perdón. La que era Yanna. Ok, perdón. Bien, como ustedes ven, las técnicas que se utilizan son muchísimas, una gran cantidad, pero también está la conservación en la cadena de frío. Esa es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es decir, bueno, como yo convierto un alimento perecedero en no perecedero, pero también está la parte de conservar la cadena de frío. Entonces, a ver, ¿quién me dice? Vamos a ver, de lo que están acá, ¿qué es la cadena de frío? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿Qué hacen las empresas para poder conservarlo? De frescos, mantenerlo entonces un producto que no se dañe. No tiene que ser la idea exacta. Una idea, mi idea creo que con la cadena de frío puede ser tal asunto. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Jordani Fría, por favor, tome su micrófono, please. Ah, no, perdón. Ya levantó la mano. No, ya habló, viste, ¿verdad? Jordani quiere hablar, no sea mala, dítame. Jordani Fría, vamos a ver qué nos dice Jordani. Jordani, tome su micrófono, por favor. Adelante, Jordani Frías. Jordani como que está ahí, pero no está ahí. ¿Qué pasó, Jordani? ¿Huyó por su vida? No puede ser. Vamos con Luis Félix. Luis, por favor, tome su micrófono y díganos su idea, Luis Félix, de lo que usted piensa que es la cadena de frío para conservar los alimentos que son perecederos. Ah, pero eso no se vale, señores. No soy yo solo que voy a hablar aquí. No se vale. Están corriendo por su vida la gente. ¿Qué le pasa? Bien, vamos entonces por aquí con Lady Almonte. Adelante, Lady. Yo entiendo que la cadena de frío es cuando sometemos al alimento, valga la redundancia,
a bajas temperaturas, donde la finalidad es controlar los microorganismos para que el alimento no siga degradándose a través del tiempo. Bien, gracias, Lady. Vamos con Brittany Peña. ¿Qué dice Brittany? Bueno, la cadena de frío no es más que el mantenimiento constante de una temperatura que puede ser de refrigeración o de congelación. Ok, muy bien. Félix, ¿qué nos dice Félix? Maestro, nunca me ha tocado una empresa que distribuye alimentos, pero yo trabajé en una empresa medical device y bueno, tiene mucha relación con lo que es la cadena de frío, ya que usted sabe que esas empresas normalmente lo que son los dispositivos médicos lo tienen a temperatura, en una temperatura ambiente, en cuartos controlados. Normalmente esos cuartos se mantienen así para reducir lo que es el nivel de microorganismos y evitar la capacidad reproductiva de los mismos. Bien, muchas gracias. Vamos con Luis Abreu. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, básicamente para mí la cadena de frío, como su nombre lo indica, viene siendo mantener la temperatura adecuada. En este caso, una temperatura fría podría ser por debajo de 5 grados Celsius durante todas las etapas, hasta para prevenir, como dijo el compañero anterior, el deterioro por crecimiento bacteriológico. Por ejemplo, en el caso de la leche, desde el centro de acopio hasta la recesión, incluso hasta que se vaya a procesar, esa leche debe mantener la cadena de frío porque si no se dañaría fácilmente. Un producto perecedero, por ejemplo. Exactamente, muy bien. Heidi, ¿ella ya hablaste o vas a hablar ahora? Profe. Sí. Dando Okay. a continuación, estaba diciendo mi compañera Lady, mis otros compañeros, que es sobre que a los alimentos hay que adaptarlos dependiendo de la temperatura que requieren para su almacenamiento y evitar su deterioro. Por ejemplo, tenemos que clasificar los alimentos dependiendo, por ejemplo, en el caso de las frutas y hortalizas, entre los alimentos que son climatéricos y no climatéricos, para así poderle dar el acondicionamiento que lleva para poder conservar su vida útil. Por eso también lo vemos mucho en los supermercados que, por ejemplo, separan de las neveras, separan las frutas con las hortalizas. Entonces, por eso es que ellos siempre tienen una temperatura diferente para poder conservar esos alimentos. Excelente, mira, buenas ideas tuviste ahí en la parte de los alimentos. Son diferentes opciones. Bueno, hay muchas causas por las cuales, o muchas cosas que podemos hacer para poder conservar el alimento, pues evidentemente la temperatura adecuada. Imagínense, en mi caso yo decía que yo trabajo con muchas empresas que son exportadoras. Ellos tienen que garantizar, por ejemplo, el banano. República Dominicana es el país de mayor exportación de banano orgánico del mundo. No solamente de aquí, no, del mundo. Banano orgánico. Banano normal es Ecuador, pero banano orgánico es República Dominicana. Y se van por ahí, por Montecristi y también por Asua. ¿Qué hacen ellos? Ellos tienen que garantizar que aquí en un barco para Europa aproximadamente son 3 semanas de viaje. Entonces tiene que calcular la temperatura de aquí junto con el grado de madurez que tiene el banano de aquí hasta allá. Cuando lleguen allá, otra vez va directamente en el mismo furgón refrigerado, se mete directamente en el supermercado y se guarda en ese furgón. Y 2 días antes o 1 día y medio antes, lo sacan del furgón
lo mete en un cuarto en el supermercado mismo o en un centro de distribución del supermercado, y en ese cuarto le ponen una temperatura junto con algunos químicos, pero no agresivos, una temperatura X, para que entonces el guineo o el banano se madura prácticamente en un día. O sea, 3 semanas de camino, quizá una semana frente al almacén, y después entonces, búscame aquel que está allá, ok. Lo sacan y lo ponen, y apenas un día y medio ya tienen la capacidad de ese banano estar maduro y la gente se lo pueda comer sin ningún tipo de inconveniente. O sea que la cadena de frío es sumamente importante para lo que son el mantenimiento de los alimentos perecederos, volverlos prácticamente no perecederos, o por lo menos que se consuman cuando se necesita. Mucha parte de industrialización, por ejemplo, decimos, el arroz es un alimento que es sumamente perecedero. El arroz fresco no puede durar más de 24 horas siendo fresco. Si usted no lo industrializa, si no le saca toda la humedad, el arroz se dañó y hay que botarlo, que hiede muchísimo también. Entonces, necesitamos convertir ese alimento perecedero que sacamos, lo cosechamos a una hora, volverlo no perecedero, sacándole lo que es la humedad. Eso es lo que hacen precisamente las empresas que son lo que son factorías de arroz. Eso es lo que hacen. Los productos frescos son alimentos frescos y por tanto perecederos, aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para la comercialización y el consumo durante un plazo inferior a 30 días, o que precisan condiciones de temperatura reguladas, de comercialización y transporte especial. Por ejemplo, tenemos los cereales y el pan, las frutas y vegetales, carnes y productos cárnicos, leche y productos lácteos. El otro día me tocó ir al supermercado y me dio la curiosidad que veo un pan hecho en Grecia, un pan desde Grecia para acá. Y cuando reviso, fecha de fabricación, 2 de marzo 2022. Wow. Fecha de caducidad, 2 de marzo 2024. Wow. O sea, 2 años para que un pan pierda sus condiciones de consumo. Entonces, pero ese pan estaba frisado, o sea, congelado. Decía entonces la etiqueta, usted lo saca, o sea, lo saca del freezer, lo pone por, creo que son 1 hora a la intemperie, y luego entonces lo mete en un horno. Y ese pan prácticamente duplica su tamaño, que tiene condiciones para eso. Entonces el pan es súper rico, muy caro, pero es muy bueno. Entonces, en la conservación del pan, de los cereales y todo eso, pasa eso. Igualmente también tenemos las frutas y vegetales. Ya mencioné el caso del banano. Casos muy parecidos, pero no tan críticos, vemos con los ajíes, los tomates, porque, ¿qué sucede? La cantidad de frío que puede soportar un banano es diferente a la cantidad de frío que puede soportar un tomate o que puede soportar una lechuga. Si usted le mete mucho frío a una lechuga, va a llegar vuelto un disparate. Entonces, el frío que puede soportar no puede ser congelado. Debe ser una temperatura que lo mantenga su parte fresca. También han hecho muchas cosas con las lechugas, y es la llamada hidroponía, que es cultivar, sembrar y cultivar lo que son lechugas, pepino y otras cosas más, apio, cosas como esa, lechuga, pepino, hacerlo, pero sin intervención de nada de tierra. Entonces, evidentemente, al no tener tierra, la cantidad de contaminación y contaminantes baja de forma sustancial. Ahora, también en la misma agua que se utiliza, debe ser un agua libre totalmente de gérmenes. Si usted no le echa tierra, el agua debe también tener una característica, un pH específico para eso. Además tenemos con productos frescos los productos cárnicos.
la carne. También tenemos la leche y productos lácteos. Son también productos que pueden dañarse con facilidad. ¿Cuáles son las causas del deterioro de los alimentos? Los productos vegetales siguen su proceso de maduración y de respiración, lo que lleva a la producción del CO2, agua y un incremento de temperatura. Entonces, perfectamente. Entonces, ¿qué hacen las personas? En vez de comprar, como siempre se hacía, la naranja para hacer el jugo, se hace actualmente jugo de naranja concentrado y te dura meses. O se hace jugo de naranja extra pasteurizado y te dura también meses y años. Entonces, precisamente, ¿cómo yo evito lo que es el daño? Está la llamada también pasteurización. Y uno de ustedes también va a explicar ahora qué es la pasteurización. ¿Por qué es tan mágico eso que hizo el amigo Pasteur a principios del siglo XIX, que evitó la muerte de millones de personas precisamente con el pasteurizado? Heidi, explíquenos el sistema, por favor. ¿Qué es el pasteurizado? La pasteurización es el proceso en el cual los alimentos son sometidos a altas temperaturas para disminuir la carga microbiana que tiene el alimento. Por ejemplo, dependiendo del tipo de pasteurización que se les realiza, hay pasteurización que son pasteurización a una temperatura de 70 a 75 grados Celsius por un periodo de 15 a 20 minutos de un enfriamiento rápido, como también hay pasteurización que son por encima de los 130 grados Celsius, con un periodo de enfriamiento ya sea entre 5 y 10 minutos. Entonces, dependiendo el tipo de pasteurización que se le aplica al alimento, la carga microbiana va a ser la carga microbiana del alimento va a ser disminuida dependiendo del tipo de pasteurización. No es que se le va a quitar todo, porque sería como un alimento que no estaría proporcionando ningún nutriente, por eso también que se le agrega, se fortifica el alimento con vitaminas y minerales, porque se pierde mucho en la pasteurización, porque muchos microorganismos de eso son los que hacen nuestro sistema inmune, y también las vitaminas, por ejemplo, en el caso de las vitaminas también se pierden a una temperatura ya entre los 40 Celsius, se pierden las vitaminas, y así sucesivamente. Por ejemplo, la vitamina A. Excelente, mira, una explicación muy buena que me dio la compañera Heidi. Vamos con Lucía. ¿Qué nos dice Lucía? Buenas Buenas noches. noches. Yo digo que la explicación que dio la compañera fue excelente, ya no hay nada que decir, exactamente igual. Y en el tema de las vitaminas, también le ayudan como conservante cuando se le agregan. Excelente, bueno, sí, la explicación fue muy buena. Solamente una pequeña aclaración, es pequeña. Bueno, pero vamos con Miguel, a ver qué me dice Miguel. Bueno, podemos ver que el pasteurizador se puede ver en industria de alimentos como jugo y leche, y más factible sería la ultrapasteurización. Eso hoy en día lo vemos en una empresa llamada Santal, que usan la ultrapasteurización. Eso le dice UHT. Bueno, muy bien, entonces vemos la autopasteurización. Entonces vamos a ver ahora, tenemos entonces ya, el tiempo se ha ido rápido, señores, que ustedes no lo crean. Ya apenas quedan 8 minutos para terminar la clase. Vamos a ver entonces, vamos a entrar, yo quiero entrar y que veamos lo que es la plataforma de Infotep virtual. Vamos entonces voy a compartir mi pantalla por aquí para hacerlo más rápido. Vamos a ver si puedo compartir mejor solamente. Mira aquí. Sí. Voy a compartir lo que es el Infotep virtual, que lo tengo abierto. Entonces vamos a ver por aquí. Tenemos entonces esto. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces lo siguiente. Cuando ustedes entren al su Infotep virtual, van a encontrar entonces el curso, el módulo ya subido. Inició este domingo pasado, pero fue hoy que yo pude poner todo lo que es la sustancia de esto. Entonces, cuando ustedes entren, van a encontrar algunas actividades. Primero, la guía del Infotep virtual. Deben de completar, deben de revisar esa guía
y también hacer esa evaluación. Deben de sacar 80 o más puntos para poder continuar con el diplomado, perdón, con el curso. Entonces es importante que ustedes vean la guía y también respondan esas preguntas. La otra parte es protocolo del participante. Él le dice qué debe ser, qué debe tener, cómo debe hacerlo, etcétera, etcétera. El foro de socialización. Ahí me gustó muchísimo porque muchas personas ya se presentaron. Muy bueno, los compañeros se presentan. Entonces vemos la presentación de muchas personas, de Winifred, Salomón y demás. Entonces usted tiene que, lo que no han hecho, entonces añadir un nuevo tópico del tema de discusión. Usted le da clic y va a responder entonces las preguntas de se presenta, soy yo, y mi interés de este curso es tal. Hubo muchas buenas expectativas que tuvimos el placer de leer. Entonces seguimos por acá, vamos a ver, después tenemos el foro y la guía. Entonces van a encontrar algunas cosas muy importantes. El grupo de WhatsApp, ya casi todo está en el grupo de WhatsApp. Que no ha entrado al grupo de WhatsApp debe entrar porque hay muchas informaciones. Por ejemplo, cuándo es la próxima reunión, el link para la próxima reunión, cuando es. Yo siempre le envío por lo menos un día antes el enlace para que tengan tiempo de poder hacer cualquier tipo de cosas. El manual de capacitación de inocuidad. El manual yo tuve que cambiarlo porque había un error a eso de las 3 de la tarde aproximadamente. Me di cuenta que el manual era para una empresa específica. O sea, estaba dirigido a un tipo de empresa. Entonces tuve que sacarlo y ponerlo nuevo. O sea, que quien lo hizo o quien subió o quien guardó el manual con la versión anterior, le pido que, si quiere puede conservarlo, pero por lo menos el que vamos a utilizar para los fines del curso es este que está acá. También tenemos el llamado Códex Alimentarios, que es de las Naciones Unidas, y la FAO es quien dicta todo lo que sea necesario para lo que es la alimentación a nivel mundial. Además, le voy a poner ahí, como le dije ahorita, el manual que estamos viendo ahora, generalmente. Ese manual que se preparó para Proconsumidor junto con una fundación que trabajamos también para ellos. Entonces, es un manual muy bueno, vamos a ponerlo posiblemente esta noche o mañana. Después que vean eso, van entonces a entrar a lo que es la introducción a la inocuidad alimentaria. Le dan clic acá. Lo primero que es, viene un foro. Dice, foro introducción a inocuidad alimentaria. ¿Qué hemos hecho diferente? Le voy a leer solamente una partecita para que ustedes puedan seguir tomándose la libertad de leerlo y responderlo. A partir del año 2020 hubo un impacto importante en la inocuidad alimentaria. El COVID-19 nos obligó a cambiar los hábitos en todos los aspectos de la vida diaria, entre estos la higiene corporal, el lavado de manos, lavado de higienización de los insumos de prepararse como vegetales, frutas frescas, hasta empaques de los productos fueron sometidos a desinfección. Pero al declararse el fin de la pandemia, muchos volvimos a antiguos hábitos de mala higiene que está afectando de nuevo la salud y el bienestar general. De acuerdo a tu criterio, ¿cuáles son los aspectos que debemos mantener y reforzar para asegurar la inocuidad alimentaria y evitar problemas de salud para nuestra familia y nosotros mismos? Entonces, al enviar tu comentario, realizar uno a alguno de tus compañeros, y también si alguien comenta sobre lo que usted hizo, usted también debe responder. Eso tiene un valor de 5 puntos. También hay 2 actividades. Una actividad, mi rol en el sistema de inocuidad alimentaria. En el manual que ustedes tienen están los roles mejor definidos. No lo vimos ahora, pero los roles están definidos desde el productor hasta el consumidor. Entonces ustedes van a decir, bueno, mi rol es tal cosa. Entonces va a decir cuál es su rol en el sistema en la cadena alimenticia, y va a decir entonces cómo desempeñarlo de forma eficiente y eficaz. Y finalmente, en esta semana que termina el próximo jueves, como jueves a jueves, entonces va a tener entonces un examen que tiene que ver con los conceptos que vimos aquí, más lo que está en el manual. Recuerden que la participación en estas reuniones virtuales es importante,
pero mayormente todo lo que estamos hablando aquí está en la plataforma, ya sea en materiales, como también está en videos y cosas que le voy poniendo para que ustedes puedan tener un buen desempeño hasta finalizar esta capacitación. Si no hay ninguna pregunta, ya son las 10, ¿verdad? Sí, son las 10 ya. Entonces, lo dejamos hasta aquí y le tienen para hacer esas actividades hasta el jueves de la próxima semana. Pero por favor, si lo pueden hacer mucho antes, mucho mejor. ¿Alguna pregunta? Profe. ¿Alguna duda? Sí, dígame. El jueves entonces se finaliza el curso. No, el jueves no finaliza el curso. El jueves, yo voy a dar el martes y jueves, voy a dar otros temas más. Va a terminar el domingo. Va a terminar el domingo. Pero porque yo no sé a lo que yo tenía entendido, sí. era una semana. 2 semanas son. O sea, comenzó este domingo, termina el domingo de la semana de arriba. O sea, 2 semanas. Bien. Entonces, van a tener actividades abiertas. Vamos a tener reunión virtual, otra más el martes y otra más el jueves de la semana que viene. Ahí terminamos. El jueves terminamos con las reuniones virtuales y van a tener hasta el domingo para realizar las actividades. Entonces, nada, pues lo dejamos hasta aquí y entonces espero que todos ustedes